Todavía tiene. Buenos días, mi estimado. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, bien. ¿Qué tal? Buen día, Scott. Buen día, Scott. Bueno, aquí ya andamos, mi estimado. Aquí ya voy a estar conectado. Tú ya estás grabando, ¿ah? Muy bien, gracias. Sí, de hecho, cuando me conecté se empezó a grabar solo. Perfecto. Bueno, pues ya tú dirás, ¿eh? Te dejo a tu criterio cuando tú decidas arrancar. Perfecto, gracias. También se acaba de unir Ed. ¿Qué tal, Ed? Buen día. Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Es mi primera clase. Ah, ¿qué tal? Muy bienvenido, bienvenido. Pues si quieren vamos arrancando la sesión. Permítanme un segundo, déjenme, les voy abriendo la sesión. También se nos va a unir Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, bienvenido. Ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ángel. Gracias. Hola, acabo de entrar, me agarré de sorpresa esta mañana y me inscribí a la clase. Me acabo de inscribir a la clase. ¿Algún notepad o algo que necesite o que recomiendes Eh, para la programación? Pues bueno, Ujú. básicamente hoy vamos a hablar un poco de Python, de la parte básica. Ok, En realidad, para trabajar con Python simplemente necesitas tener instalado el intérprete. sí, Incluso con un bloc de notas podrías programar. sí, Yo en lo personal suelo usar Visual Studio Code. La verdad es que es ujú, una herramienta muy interesante, muy ligera comparado sí, con Visual Studio como tal, y tiene mucho soporte. Incluso le han metido mucho en cuanto a plugins para darle una buena funcionalidad con Python. Así que en lo personal, pues sí te la recomendaría. sí. Ok, gracias. Ay, porque, ok, Oigan, y también está la opción de Google Colab. Si nunca lo han usado, busquen Google Colab como de colaboración y les va a salir un portal en donde lo único que ocupan es tener su sesión de Google iniciada y ahí también pueden programar en Python y es online, lo único que ocupan es el navegador y jala todo dar. de acuerdo. Gracias, David. Estoy tratando de instalarlo. Tengo Visual Studio Comunidad, Profesional y Enterprise. El básico, solo el básico, ¿verdad? Sí, sí, así es. Incluso Ángel creo que está instalando el community, no el code. Ah, ok, no, yo uso, te vas a la página code.visualstudio.com. También ese te Estoy bien. sirve, el community también te sirve, pero pues digamos que ocupa más espacio en la PC, es un poco más pesado. ¿Cuál recomiendas? ¿Profesional o no? No entiendo. No, es que hay otro que es el Visual Studio Code y ese Exactamente. es todavía más ligerito. Code, Visual Studio Code. O si no, para que no instales nada, busca Google Colab y ahí en el navegador vas a poder crear como un espacio de trabajo para Python. Ok, ya tengo Visual Studio Code. De acuerdo. Perfecto. Se nos acaba de unir alguien más. Se está uniendo Noé González. ¿Qué tal, Noé? Bienvenido.
Perfecto, pues vamos empezando, si gustan. Pues entendiendo lo que es Python como tal, las ventajas que tiene, las características que lo hacen ese lenguaje. Y pues vamos arrancando. Python, pues como saben, es un lenguaje de programación de alto nivel, es decir, cuando un lenguaje se considera de alto nivel, nos da la flexibilidad de trabajarlo un poco más como, como un lenguaje casi lo más parecido a una interpretación humana, vaya. La ventaja de Python es que técnicamente es casi como si estuvieras escribiendo pseudocódigo, es muy simple de entender, sus instrucciones pues están en inglés, su sintaxis es muy básica y muy simple. De hecho, su filosofía es escribir menos para lograr más. Entonces, pues, es un se considera un muy buen lenguaje tanto para iniciar como principiante porque no tiene tantas reglas en su sintaxis como lo es, por ejemplo, Java, que sí tiene una curva de aprendizaje un tanto más elevada, al igual que C y C++. Entonces, pues le da esa ventaja, pero el que sea simple de aprender no quiere decir que sea un lenguaje con poca potencia o algo por el estilo. Incluso Python es muy utilizado en el ámbito del machine learning, del deep learning, todo lo que es la inteligencia artificial, así que pues como verán su potencia es muy amplia. Otra de las ventajas que tiene Python es que es un lenguaje interpretado, es decir, no necesita de un compilador para funcionar. Basta con tener un intérprete. Esto nos da la ventaja de que nosotros podemos escribir el código y nos vamos y lo ejecutamos. No necesitamos realizar una compilación para que funcione como tal. Es bien sabido que en la actualidad hay archivos compilados de Python cuya terminación es .pic. Lo que hacen esos archivos es guardar una especie de caché para que la lectura del intérprete sea más rápida, pero es su función como tal. Una ventaja más que tiene Python para hacerlo un lenguaje de rápido aprendizaje es que es un lenguaje de tipado dinámico, es decir, nosotros no tenemos que preocuparnos por declarar un tipo de una variable. Basta con escribir el nombre para trabajarlo y el intérprete se encarga, de acuerdo al valor de la variable, de darle un tipo y tratarlo como tal. Además de eso, pues Python es un lenguaje multiplataforma, es decir, funciona tanto en sistemas Windows, Linux, Mac, Solaris, entre otros. Es una de las ventajas que tiene. Es un lenguaje multiparadigma, es decir, hay muchas formas de programar con Python. Por ejemplo, un paradigma sería la programación funcional, es decir, a raíz de una función se va conectando el sistema con más funciones y va realizando los procesos que requiere. También está la programación secuencial. Paso a paso nosotros realizamos una acción para resolver un problema en concreto. Tenemos también la programación declarativa. Esa se utiliza más que nada en inteligencia artificial para declaraciones y almacenar en un sistema inteligente, darle alimentación a sus bases de datos. Y pues dentro de los más usados en la actualidad, pues está la programación orientada a objetos, que es una asimilación de cómo una persona se comporta con otros individuos. Nos consideramos como objetos como tal, que tienen propiedades y atributos. Y otra de las ventajas que tiene Python es que es un lenguaje multipropósito, es decir, es de uso general. Con él podemos hacer aplicaciones de escritorio, de consola, podemos hacer aplicaciones de páginas web. Tiene bastantes usos Python como tal. Entonces, pues es un lenguaje muy completo, permite hacer muchas cosas y pues como ya vimos previamente, tiene un tanto más de ventajas que lo hacen muy simple de aprender. En este punto, ¿alguna duda? Perfecto, pues vamos continuando. Vamos conociendo un poco de la sintaxis que nos ofrece Python. Python, pues como tal, dentro de los tipos de datos que maneja
Hay tipos numéricos, cadenas, booleanos para determinar si algo es verdadero o no es verdadero, es falso, vaya la redundancia. Tiene secuencias para manejar, por ejemplo, listas, todo ese tipo de datos, pero lo que sí me gustaría, si están de acuerdo, vamos a manejarlo un tanto más práctico y esta presentación pues se las voy a dejar a modo de alguna herramienta didáctica, pero creo que la mejor manera de aprender un lenguaje de programación pues como tal es practicarlo, vaya. La programación es más práctica que teórica y es lo que lo vuelve un tanto más divertido programar, vaya. A mí me encanta programar, por eso pues es mi recomendación, más que nada, más que estar leyendo manuales o tutoriales, creo que mejor que nada es programar. No hay otra mejor manera de aprender. Bueno, pues como les comentaba, por ejemplo, uno de los objetivos de la programación pues es resolver problemas. Y para resolver un problema usando un lenguaje de programación, pues es conveniente tener algoritmos, que un algoritmo no es más que una secuencia de pasos para resolver un problema. Es decir, si nosotros quisiéramos obtener la suma de un par de números, por ejemplo, pues podríamos hacerlo de una manera muy simple y sabemos que basta con obtener primero los datos que queríamos sumar, realizar un procedimiento y devolver un resultado. De esa manera nosotros estamos resolviendo un problema. ¿Y cómo podríamos nosotros almacenar un valor en Python? Pues como les comenté, basta con establecerle un nombre a una variable. Por ejemplo, podemos poner y decirle, ¿sabes qué? Número 1 va a ser igual a, y el valor como tal, por ejemplo, 25. Python, a diferencia de otros lenguajes, no ocupa que nosotros le pongamos un punto y coma para terminar una sentencia. Basta con pasar a la siguiente línea, ya que el código va de arriba hacia abajo y interpreta esa parte. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos establecer un número 2, le ponemos algún valor, no sé, 58. Como sabíamos, nuestro objetivo de este pequeño algoritmo sería obtener la suma de esos dos números. Pues podríamos crear una variable que se llame resultado y simplemente nosotros sumamos esos dos números, es decir, número 1 más número 2. Y ya, entonces ya habremos almacenado el resultado de esa operación en la variable resultado. Y para mostrar valores en consola con Python, basta con mandar llamar a esta función print, que más adelante veremos qué es una función y cómo trabajan. Y simplemente le pasamos el valor que queremos mostrar. En este caso, nosotros queremos que nos muestre simplemente el resultado de esta operación. Entonces, acá abajo yo ya tengo una terminal en Visual Studio Code, así que eso te da las ventajas. Podemos estar trabajando aquí mismo con la terminal y con el código y no estar cambiando de ventana para que nuestro trabajo sea más rápido. Para ejecutar un archivo de Python, basta con escribirle Python, que es el lenguaje, el intérprete que lo va a ejecutar, y el nombre del archivo que queremos ejecutar. Esto es para el caso de Windows. En el caso de Linux, recientemente cuando cambió y se retiró la versión 2.7, tiende a especificarse que es Python 3. Independientemente de qué versión usted tenga instalada, hay que indicar Python 3 y el nombre del archivo. Entonces nosotros realizamos esto y simplemente si se fijan aquí abajo nos indica 83, puesto que 25 más 58 nos devuelve 83. ¿Hasta esta parte alguna duda? Ok, continuamos. Además de tipos numéricos, nosotros podemos manejar cadenas cadenas de texto. Por ejemplo, podríamos escribir un mensaje como mensaje 1 igual a hola. Hola mundo. De esta manera nosotros
escribimos un mensaje de texto y lo almacenamos. Y en este caso el tipo de dato pues es una cadena. Además, por ejemplo, si nosotros quisiéramos conocer el tipo de dato que tiene una variable, bastaría, por ejemplo, con decirle print para indicarle que nos lo voy a mostrar en pantalla. Y le decimos typeof, que es una función de Python que lo que nos hace es indicarnos el tipo de dato de una variable, que también es una función como tal. Entonces aquí nosotros le pasamos mensaje 1. Creo que es type. Sí, es type, perdón. Lo guardamos, volvemos a ejecutar acá de la misma manera. Y si se fijan, el tipo de dato que nos está devolviendo nos está diciendo que es una clase de tipo str, es decir, string. Es una cadena de datos. ¿Cómo podríamos nosotros unir dos cadenas? Para eso lo realizamos a través de concatenación, es decir, nosotros podemos unir dos mensajes y mostrarlos en pantalla. Por ejemplo, creamos un mensaje 2 y lo que hacemos es ponerle, por ejemplo, bienvenido a Python. Para mostrarlo, simplemente nosotros le vamos a decir aquí, quiero que me muestres mensaje 1. Ya que esto es una función, recibe, como pueden ver aquí, nosotros nos dice que podemos recibir un arreglo. Cuando nosotros venimos aquí, este asterisco lo considera como un arreglo simple y de valores. En este caso, entonces, al ser un arreglo simple, nosotros podríamos hacer esto y decirle, quiero que me dé los mensaje 1, mensaje 2. Nosotros guardamos, ejecutamos acá abajo. Y si se fijan, ya nos devolvió el mensaje de la concatenación de ambas cadenas. Hola mundo, que es la de mensaje 1, y abajo, y enseguida, bienvenido a Python, ya que nosotros le dejamos aquí previamente un espacio para que no lo juntara. Si nosotros no lo hacemos, pues al ser una unión, lo que nos va a ser devolvernos el texto bienvenido pegado. Entonces, sí es importante tener esa separación. Otra manera en la que nosotros podríamos unir cadenas es la concatenación. Es decir, si nosotros le decimos a una operación que contiene cadenas, débleme mensaje 1 más mensaje 2, este símbolo de más, tratándose de cadenas, lo considera como una concatenación y no como una suma de valores, vaya. Si se fijan, lo ejecutamos y nos devolvió exactamente el mismo resultado. Hay otro par de maneras de unir cadenas, que por ejemplo, podríamos hacerlo englobando esto dentro de un string. Y esta parte, nosotros sacamos los valores de aquí. Y, por ejemplo, aquí entre llaves ponemos 0 para indicar que es la primera variable que vamos a mostrar. ¿Esta cómo lo podemos quitar? Y aquí le ponemos 1. Y para poder anexarle los valores, simplemente le decimos que utilice la función format. ¿Qué va a recibir como parámetro format? Pues va a recibir el número de elementos que estemos llamando acá entre llaves. Y así como los recibe, los va a mostrar. Es decir, nosotros queremos que en la posición 0 nos muestre mensaje 1 y separado por coma le vamos a decir que nos muestre mensaje 2. Entonces guardamos, ejecutamos y si se fijan nos devuelve el mensaje como lo teníamos concatenado. Solo que aquí sí está el espacio porque es este mismo espacio que yo estoy dejando aquí como tal. Entonces usar la función format es otra manera de concatenar. Y una versión un poco más reciente nos permite usar la interpolación, es decir, nosotros podemos escribir la variable dentro del string, solo que agrupada por llave, pero nos da una mayor legibilidad en el código. Para usar ello, se tiene que utilizar comilla simple, le anteponemos una F a la cadena y nosotros, ahora sí, podemos usar entre las llaves, perdón, el nombre de la variable que queremos mostrar
igual lo hacemos para la segunda opción. Guardamos, ejecutamos acá abajo en la terminal. Y esto nos devuelve exactamente el mismo mensaje. Y es porque esto se le conoce como interpolación, es decir, nosotros podemos escribir una variable dentro de una cadena como texto, de texto como tal, para que el valor se incluya y le da mayor legibilidad al código. De esta manera nosotros sabemos qué es lo que estamos escribiendo en la cadena. De acuerdo, esto es con respecto a las cadenas. Ya tenemos también los valores numéricos. Al igual que en cualquier operación, por ejemplo, nosotros tenemos operadores que permiten interactuar. Por ejemplo, tenemos operadores numéricos que nos permiten realizar operaciones matemáticas, vaya. Está, por ejemplo, la suma la podemos hacer a través del operador más, que como ya lo mencionamos, en el caso de cadenas, se considera como una concatenación. Para el signo de resta tenemos el guión medio. Para la multiplicación tenemos el asterisco. Para la división tenemos lo que es la diagonal. Este operador que se considera módulo se escribe con el signo de porcentaje y lo que hace es en una división nos devuelve el residuo de la resta. Es decir, si nosotros ponemos un módulo de 5 sobre 2 nos va a regresar 1. Si gustan lo vemos acá. Por ejemplo, print. Vamos a escribirlo directamente para no hacer tanto lío. Para comentar un texto, nosotros en Python, perdón, usamos el símbolo de gato. Es decir, este texto que tiene un símbolo de gatito previo se considera como un comentario. Es código que sirve para el programador, pero el intérprete no lo considera en su ejecución. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer va a ser mostrar el residuo de 5 entre 2 y lo que nos debe demostrar es el residuo, no debe demostrarnos algún valor con decimal o algo. Para esto, pues nosotros le escribimos 5 módulo 2, guardamos, ejecutamos acá abajo de la misma manera y si se fijan, como les mencioné, lo que nos hace es devolvernos 1, porque por ejemplo, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 2? Pues 2 y sobra 1. Ese es el valor que nos recibe, que nos devuelve el módulo. Además, tenemos pues el operador de potencia, que lo que hace esto es de manera muy simple, sin quebrarnos cabezas, podemos trabajar con potencias. Es decir, quiero que me devuelvas 5 al cubo. Entonces nosotros le decimos, ¿qué número lo quiero? El primero es el 5. Le escribes doble asterisco y el segundo valor es la potencia que queremos que muestre. Guardamos, mostramos acá cambios. Y si se fijan nos devuelve 125, ya que 5 por 5 son 25 por 5, nos da 125. Con esto pues tenemos lo que son operadores numéricos que nos permiten realizar operaciones matemáticas. También Python nos ofrece operadores lógicos. Estos operadores sirven para realizar comparaciones, para saber si un valor es mayor que otro, menor, si se tiene una igualdad, si se cumple una condición. Entonces, dentro de lo que son los operadores lógicos, tenemos lo que es el AND, que este operador nos sirve para indicar que una función es verdadera solo si ambos casos se cumplen. Tenemos el operador OR, que es también un operador lógico. En este caso, lo que nos devolvería OR sería, siempre que una de las dos condiciones se cumpla, me va a devolver true. Al menos una se debe de cumplir. En el que solo se devuelve falso cuando ninguna de las dos es verdadera. Y por último tenemos el operador NOT, que es una negación. Es como cambiarle el valor o el sentido a la expresión. Si nosotros quisiéramos decir, si un perro está vivo, pues podríamos expresarlo como si un perro no está muerto. Es lo mismo, pero en sentido inverso. Y tenemos operadores, como les mencionaba, que nos permiten comparar, por ejemplo, para saber si un número es mayor que otro, si es mayor o es igual, si es menor, menor o igual, si es igual o si son diferentes. Que se pueden utilizar estos
para poder validar cuando algo queremos que cumpla cierta condición, que son, ¿no?, como se mencionan, condicionales, que vamos a ver también enseguida. Ok, como les menciono, por ejemplo, nosotros podríamos indicar, digamos, tenemos la edad de una persona, que sería, por ejemplo, 18. Entonces nosotros, tratándose, por ejemplo, de ir a un bar, vaya, ejemplo más burdo, nosotros queremos decirle que si la edad es mayor o igual que 18, pues puede pasar al bar. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decirle aquí print, puedes pasar. Aquí lo que estoy usando son 2 puntos. ¿Para qué nosotros usamos 2 puntos? Para indicarle a Python que lo que vamos a escribir enseguida es un bloque de código que pertenece a esa instrucción. En este caso, la sentencia if es un condicional que nos permite decir, si lo que está dentro de esta expresión se cumple, pues entonces vas a hacer lo que está dentro de ese bloque. Ahora, para Python es importante diferenciar los bloques con indentaciones, es decir, espacios previos de línea en la que se encuentra la ejecución. Por convención se utilizan 4 espacios. En el caso de muchos editores ya lo reconocen el tab con 4 espacios y le da esa indentación que requiere. De lo contrario nos marcaría algún error. Entonces nosotros aquí lo que le estamos diciendo, como mencionamos, es si la edad es mayor o igual que 18, pues nos va a permitir pasar. ¿Qué pasa si queremos que nos devuelva algo en caso contrario? Pues utilizamos else. Y de la misma manera añadimos los 2 puntos para indicarle que es un bloque de código. Nosotros, si no cumpliera la condición de arriba, por ejemplo, podemos decirle no puedes pasar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que le estamos diciendo es, si cumples esta condición, haz lo que está aquí. De lo contrario, se puede interpretar así como en caso contrario, pues realiza lo que está en el siguiente bloque. Guardamos el código, lo ejecutamos acá abajo. Y si se fijan, nos dice, puedes pasar. Y es porque en el caso aquí está comparando. Edad vale 18. Sí, ok. 18 es mayor o igual que 18, pues sí, es igual. ¿Qué pasa si nosotros le bajamos a la edad? Por ejemplo, vamos a ponerle 16 años. Guardamos, refrescamos acá la actualización. Y se fijan ahora el mensaje que nos muestra es no puedes pasar. Y es porque nosotros pues no estamos cumpliendo el criterio y así que no entra en la primera opción y se va inmediatamente a ejecutar el bloque que está enseguida. Independientemente de que sea cualquier otro valor, basta con no cumplir la condición de arriba para entrar en la parte de abajo. Hay casos, por ejemplo, en los que se requiere evaluar 2 condiciones. Por ejemplo, nosotros podríamos considerar el mismo caso de la edad, vaya. Vamos a decirle, aquí si edad es mayor de 18, pues mayor o igual que 18 eres un adulto, por decirlo así. Ahora, por ejemplo, digamos, vamos a considerar el caso de un adolescente. Para usar una segunda expresión, nosotros usamos el if. Y el if, por ejemplo, recibe también una expresión. También decirle edad es mayor que 13. Y aparte aquí podríamos decirle, usar un operador lógico para agregarle un poco más de sentido a la expresión y decirle, ¿sabes qué? Quiero que sea mayor que 13 y aparte quiero que la misma variable de edad sea menor que 18. Entonces para eso le indicamos esto. Y le vamos a decir aquí que me imprima, eres un adolescente. En caso contrario, pues le estamos diciendo, pues, si no es ni un adulto ni un adolescente, pues es un niño. Guardamos la ejecución, ejecutamos acá. Si fijan, ahorita nos devuelve eres un adolescente. Pero ¿qué pasa si nosotros le ponemos que tiene, por ejemplo, 10 años? Guardamos el valor, ejecutamos. Y si se fijan, ahora nos dice eres un niño.
Y es porque entró en el segundo caso. El número que estamos evaluando, que es de edad, pues obviamente no es ni mayor que 13, ya no decir mayor que 18. Entonces no entra en ninguno de los dos primeros casos y se va inmediatamente a la última validación del condicional que estamos trabajando. Entonces de esta manera nosotros le damos un sentido al programa para poder establecer ciertas condiciones que queremos que ejecute en caso de que pase algo o pase otra cosa. Y esto es pues del lado de una expresión de validación, ya que Python solamente utiliza esta sintaxis para indicar cuando se van a evaluar condiciones. Hay una manera simple, por ejemplo, digamos que una variable puede tener uno o dos valores y no más. Por ejemplo, podemos decirle, la variable está vivo. Pues, alguien puede estar vivo o no vivo y punto. Entonces, para esto, lo que hacemos es decirle, ¿sabes qué? Si está vivo, es porque se cumple una condición. Por ejemplo, true está vivo si tiene más de 0 años, no sé. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estamos almacenando en la variable está vivo que nos va a devolver true si se cumple esta expresión. En caso contrario, nos devuelve false. Es una manera muy rápida de almacenar un valor que sabemos que tiene uno o otro valor, no hay más. Y sirve mucho para reducir una parte de código y no tener que estar haciendo todo este tipo de validaciones cuando ya sabemos que nos lleva a un resultado muy simple. Ok. Además, por ejemplo, en los lenguajes de programación suele utilizarse iteraciones. Las iteraciones nos permiten realizar código que se vuelve muy repetitivo de manera muy simple. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos mostrar los números del 1 al 100, pues no tener que estar escribiendo 100 veces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bastaría, por ejemplo, con escribir, por ejemplo, for n para decirle que es element, que es una variable. Ahorita se les explico. In range. Y range recibe los parámetros del 0 al 100. Bueno, en este caso vamos a ponerle del 1 al 100. Print. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros vamos a decirle que dentro de este rango de valores que comprenden del 1 al 100, va a almacenar el valor que vaya recorriendo en la variable elemento y acá lo va a mostrar. Vamos a ejecutarlo y ahorita les explico cómo es que funciona. Y si se fijan, era exactamente lo que les mencionaba. Aquí nos estamos escribiendo todos los números que van desde el 1 hasta el 99 en este caso, porque considera el rango hasta aquí, pero ya que empieza en programación a partir del 0, pues no lo considera como tal. Si nosotros quisiéramos que nos escribiera realmente hasta el 100, pues le diríamos que considere el 101. El 101 ya no lo escribe, pero el 100 sí. Se fijan, aquí ya está el 100. ¿Y qué nos permite esto? Pues muy simple, nos permite ahorrarnos escribir 100 veces la función print que mande llamar un número, imprimiéndolo dicha cantidad de veces. Y esto pasa porque, por ejemplo, hay ocasiones en las que nosotros queremos alimentar, no sé, alguna base de datos y le vamos a pedir que a un usuario nos llene un formulario 100 veces. Entonces, no vamos a estarle preguntando al usuario, no vamos a estar escribiendo 100 veces todo el bloque para hacerle una encuesta. Simplemente nosotros lo escribimos una vez y el código va a repetirlo las veces que lo requiera. Pero no tenemos que escribir el código 100 veces para la misma pregunta. Entonces, esto nos permite realizar una iteración, que es a través de un recorrido, vaya,
Básicamente lo que nosotros le estamos diciendo, para el elemento n en este conjunto de valores, pues realiza esta operación. Así es como se lee un for. Y en Python hay otra manera de escribir un bucle. Por ejemplo, podríamos decir, buscar un número en una serie, vaya. Entonces lo que nosotros vamos a declarar aquí una variable que se llame existe número. Igual a falso. Porque de entrada, pues no sabemos si existe el número, así que lo indicamos como falso. Aquí arriba lo que hacemos es escribir la lista de números donde va a buscar. Y aquí en la lista de números, pues nosotros declaramos una lista de números. Que esto se declara con un grupo de corchetes y nosotros, por ejemplo, vamos a escribir, no sé, X cantidad de números, 8, 9, 10, 5, 3 y otro, un 2. Entonces tenemos este pequeño arreglo de números y lo que queremos hacer es verificar si existe un número en esa expresión. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos ver si existe el 10 en esa lista. Entonces nosotros escribimos while, que es para decirle que mientras ocurra algo, lo va a realizar. De lo contrario, pues se va a salir. Entonces, lo que vamos a poner aquí nosotros es, mientras, por ejemplo, 10 in lista de números, print X cosas, no sé. ¿Cómo se lee esto? Nosotros vamos a decirle, mientras que este valor exista aquí, pues va a mostrar algo. Pero, por ejemplo, para nosotros realizar esa validación, vamos a nosotros decirle, mientras existe número, sea falso, es decir, sea diferente de verdadero, en esto va a realizar esto. ¿Qué es lo que va a realizar? Por ejemplo, nos va a mostrar el número. Vamos a usar para eso un contador aquí. Que va a inicializar en 0. Como les mencionaba en programación, se empieza a recorrer un arreglo a partir de un elemento 0 y de ahí va incrementando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle, vamos a acceder a ese número y vamos a decirle lista número en la posición contador, que es la expresión que queremos evaluar, es igual a 10. Es diferente de 10, perdón. Para eso aquí volvemos a las expresiones, que es la validación que ocupábamos. Mientras que sea diferente de 10, lo va a imprimir. Y aquí le vamos a decir que me muestre lista número en la posición contador. Y antes de salir, lo que hacemos es incrementar ese contador para que esté dando las vueltas que requiera. Entonces le vamos a decir que contador es igual a contador más 1. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Lo va a imprimir siempre que sea diferente de 10. Es lo que estamos haciendo, por ejemplo, aquí es recorrer este número y exceptuar el 10. Pero aparte vamos a decirle que si el número que estamos buscando, por ejemplo, el 10, lista número, en la posición contador, aquí le hacemos la comparación con el símbolo de igual, doble igual, para validar si un número es igual a otro. Si lista número en la posición contador es igual a 10, lo que vamos a hacer ahora va a ser decirle que la variable existe número va a ser igual a true, va a ser verdadero. ¿Qué va a pasar aquí?
que cuando llegue a esta posición donde se encuentra el 10, va a cambiarle el valor a existe número. Cuando vuelva a entrar en la siguiente iteración, pues ya no va a continuar con el resto de los números. Vamos a ejecutarlo. Para esto aquí limpiamos la pantalla con el CLS de Windows. Volvemos a ejecutar. ¿Qué pasa aquí? Déjame ver si realizar una operación más. Existe número. Ok. Aquí no entró porque desde un principio le estoy diciendo que el número es falso, ciertamente. Yo mismo me estoy contradiciendo aquí. Entonces aquí vamos a ponerle true también. Y aquí tendríamos que cambiarle para que se rompa la ejecución. No estoy leyendo más la expresión. Perdón, muchachos. Y es que se lee así, pero como que yo la estoy redactando mal. Pero... ok. Aquí al parecer pues es una falla de lógica de mi parte, no es de la expresión. Porque estoy redactando esto mal. En realidad pues sí hace eso. Nosotros le estamos diciendo que mientras que una ejecución se cumpla, lo va a mostrar aquí. Ok, creo que es por esta parte. Simplemente nosotros deberíamos de decirle que mientras esto ocurra, realice el código. Ah, pero ahí estás contradiciéndote porque Sí, actualmente lo tienes como true y estás diciendo que sea mientras sea diferente de true. ciertamente. Y era lo que me faltaba en esa parte. Gracias, Ana. Entonces, como ven, por ejemplo, aquí lo que hace es recorre la primera iteración. Gracias. Muestra el primer valor porque pues, no es igual a 10. Es diferente de 10. Pues llega aquí la segunda vuelta, vuelve a hacer la comparación. Como es diferente de 10, pues lo sigue mostrando. Hace una tercera vuelta. Como la posición que estoy buscando tiene el valor 10, ahora sí, no es diferente de 10, es igual. Entra la segunda validación, le cambia el valor existe número y ahora sí se sale del ciclo. Ya no vuelve a continuar con estos porque pues desde aquí ya se salió la validación y ya no tiene caso entrar. Entonces, esa es la función como tal del while. Es decir, mientras se cumpla esta condición, realiza lo que está aquí. Pero para eso hay que tener cuidado, como vimos, de declarar bien nuestra expresión, de tener, por ejemplo, en este caso, esta es el factor cambiante, porque este es el que altera la expresión que nosotros queremos validar. Esto podría repetirse n veces mientras que no tuviera que ver nada con la condición. Pero hay que tener un control para saber qué es lo que queremos expresar. Ok, y eso es de parte de los bucles, como se les considera, que sirven para iterar una expresión y ver la cantidad de veces que se requiera que se cumplan. Ok, entonces tenemos lo que son ya las variables, tenemos condicionales, tenemos operadores para expresar, operadores para realizar operaciones matemáticas. Y ahora tenemos lo que hemos visto, por ejemplo, aquí print. Print es una función. ¿Qué es una función? Es un bloque de código que nosotros podemos repetir n cantidad de veces y para no estar escribiéndolo, pues simplemente mandamos llamarlo. Entonces, ¿cómo se declara una función? Se declara primero usando la palabra def para indicar, por ejemplo, define algo y le inscribimos el número. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a llamar a la función suma. Creamos nuestra propia función y aquí dentro de un paréntesis se ponen parámetros que pueden ser opcionales. Puede una función no tener parámetros y puede tenerlos y sirven para controlar pues el contenido, por ejemplo. Nosotros queremos que esta función nos realice la suma de un par de números. Entonces
vamos a decirle al usuario que cuando llame a esta función va a recibir dos parámetros, num1 y num2. Estos son los números, son los nombres de las variables internas que utiliza la función para recibir dichos valores. Y ahora lo que hacemos con return, nosotros lo estamos diciendo, cuando llames a esto, yo te voy a devolver a un valor. En este caso nos va a devolver num1 más num2. ¿Qué va a pasar aquí? Nosotros podríamos tener, por ejemplo, varias veces que requeramos que un código se repita. Por ejemplo, ocupamos hacer 3 operaciones de sumas. Entonces, para eso le vamos a decir print. Quiero que me muestres en pantalla la suma, por ejemplo. Para nosotros llamar a una función ya no le escribimos def, simplemente usamos el nombre que le dimos a la función. Y aquí, por ejemplo, nosotros le estamos pidiendo que nos dé 2 parámetros. Entonces, nosotros quiero que le devuelvas la suma de 8 más 9. Repetimos acá esto un par de veces, pero queremos 3 operaciones diferentes. Entonces, pues devuélveme 8 más 9, 18 más 96 y devuélveme 108 más 109. Entonces nosotros estamos llamando a un mismo bloque de código que nos va a devolver la operación que requerimos, pero no estamos escribiendo todo el tiempo esa misma expresión. Aquí pues es una expresión simple que podríamos escribirla, pero la idea es representar la idea de una función. Guardamos, ejecutamos acá abajo. Y si se fijan, nos devuelve los 3 valores. 8 más 9 nos da 17, 18 más 96 nos da 114, y por último 108 más 109 nos da 117. De esta manera, al nosotros llamar una función, estamos evitando estar repitiendo código, que aquí pues ya nosotros no estamos escribiendo num1 más num2, num3 más. Entonces, es una manera de evitar estar repitiendo código, que sabemos que realiza la misma operación, así que es una de las ventajas que tienen las funciones. Evitar la repetición de código en un bloque de código que nosotros sabemos que se va a repetir. ¿Está esta parte alguna duda, muchachos? Ok. Entonces, pues, por último, ya para terminar con esta parte, ya vimos lo que eran las operadores lógicos, secuencias, bucles que nos sirven para validar códigos, funciones. Pues vamos a ver nada más un pequeño acercamiento a lo que es una programación orientada a objetos. Es decir, por ejemplo, tenemos objeto, por ejemplo, un perro puede ser un objeto que tiene sus propiedades y sus atributos. Un perro, por ejemplo, dentro de una propiedad, pues tiene una raza, tiene una talla, tiene un color. Como métodos, por ejemplo, un perro pues puede ladrar, puede caminar. Entonces, pues lo que hace el lenguaje como tal, tratando de esa manera de objetos, define lo que se le llama un bloque, una clase, que es como una plantilla de algo, vaya. Entonces nosotros definimos nuestra clase perro, igual como es un bloque de código, usamos los 2 puntos. Y nosotros en Python, lo usual, se puede hacer por fuera, pero lo usual es dentro de un constructor escribir las propiedades de un objeto. ¿Cómo llamamos al constructor de una clase? Pues es una función dentro de una clase, que es una función especial que se llama init. ¿Qué es lo que hace aquí init? Por ejemplo, esto no es necesario esta parte. Recibe self. Self siempre se devuelve como primer parámetro. Es como decir, es una referencia a mí mismo. Cada vez que me llame voy a hacer esto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Por ejemplo, como mencionábamos, los atributos de un perro, pues puede ser la raza. Para indicarlo, pues usamos self. Y self, pues es como decirle, yo mismo tengo esta propiedad. Entonces, self raza es igual a, no sé, pitbull. Además, que tenemos que puede ser, por ejemplo, talla.
La talla de este perro, de este pitbull, pues es mediano. Y por último, pues decíamos que también un perro tiene un color. Y para eso nosotros le decimos blanco. Entonces nosotros aquí lo que estamos diciéndole es que este perro tiene un color blanco. Entonces aquí nosotros en este constructor, nosotros ya definimos todas las propiedades del perro. Ahora, por ejemplo, también decíamos que tienen métodos que pueden realizar. Por ejemplo, ladrar. Para eso usamos la misma sintaxis como para declarar una función. Básicamente un método en una clase es una función. Entonces, usamos ladrar. Y hay que recordar que siempre el primer parámetro en un objeto es self. Independientemente de que lleve o no parámetros, self es como obligatorio porque es un llamado a él mismo. Y le estamos diciendo, quiero que cuando ladre, me va a devolver, por ejemplo, una cadena. Por ejemplo, vamos a usar la interpolación para hacer más legible el código que habíamos visto. Y vamos a decirle, el perro. Ahora vamos a referirnos con la raza. Entonces para eso, como habíamos visto, abrimos las llaves y le escribimos aquí self.raza para referirnos a este valor que nosotros escribimos acá, porque es la propiedad de dicho objeto que nosotros estamos queriendo llamar. Self.raza, el perro que aquí diría pitbull, blanco, vamos a escribirle también el color. Está ladrando. Entonces, cuando nosotros mandemos llamar a este método de este perro, lo que va a decir es devolvernos este mensaje. Ahora, ¿cómo llamamos a un objeto? Pues creamos una instancia que es como una referencia a esto. Por ejemplo, vamos a llamarle, por ejemplo, pitbull. Queremos crear un objeto de este pitbull y nosotros basta con escribir el nombre de la clase. Y así lo que estamos haciendo es llamar al constructor al usar los paréntesis. Aquí no es necesario pasarle self, porque self es la referencia a sí mismo y no se tiene que llamar. Si tuviera algún parámetro, como ahorita lo vamos a ver, ahí sí habría que agregar los parámetros que se requieran, pero en este caso no. Y ahora lo que queremos nosotros es que mostremos este mensaje. Entonces, para mostrar ese mensaje, que es el llamado a esa propiedad de dicho perro, pues nosotros escribimos print para poder mostrar el mensaje y vamos a decirle pitbull, que es la instancia que estamos llamando de este objeto, y vamos a mandar al método ladrar. Ladrar, como ven aquí, pues llama self, así que podemos considerar que no tiene parámetros. Y esto nos debería de devolver esta cadena. Guardamos y ejecutamos acá. Y si se fijan, efectivamente nos está devolviendo el perro pitbull está ladrando. Y es porque está agarrando esta variable pitbull y la variable blanco para decir está ladrando. Esto pues es una clase muy simple de ejemplo, pero obviamente nosotros queremos diferenciar a diferentes animales, entonces pues cada objeto tiene sus propias variables. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer va a ser pedirle al usuario que nos devuelva las propiedades respectivas a cada clase que estamos queriendo llamar. Entonces para eso usamos esto, estamos pidiendo los valores y aquí ya no van hardcodeados. Esto se le llama hardcodear. Le estamos diciendo que el valor que tiene de la propiedad raza va a ser igual a lo que nosotros le indiquemos aquí usando este parámetro. Lo mismo para los otros dos, que aquí sería talla con minúscula, que es como lo llamamos aquí en el parámetro. Y lo mismo hacemos para esta parte. Entonces, para que se vea un poco más claro el sentido de esta parte, vamos a nosotros crear dos perros. Por ejemplo, vamos a crear un pitbull y vamos a crear un chihuahua.
Y lo mismo, mandamos llamar a la clase perro. Pero ¿qué pasa aquí? Que perro aquí, como sabemos, self no se manda a llamar, pero ahora sí que tiene 3 propiedades. Entonces nosotros hay que indicarle aquí esas propiedades. Y queremos, por ejemplo, en el caso que teníamos, vamos a usar un pitbull. El segundo valor que le estamos pidiendo, si se fijan aquí ya me lo completó al darle yo el tab, el espacio, me está diciendo, ok, el segundo valor que te pide la función es una talla. Ah, ok, pues queremos que sea grande. Usamos una coma y si se fijan ahora me subrayó el tercer valor para indicar que estoy en la tercera posición. En este caso, pues ahora vamos a decirle que es un perro café. Ok. Para el caso del chihuahua, pues hacemos algo parecido. Nosotros le indicamos su primer valor, que sería en este caso la raza, y le vamos a decir que es un perro chihuahua. Inmediatamente nos cambiamos. Ahora nos dice la talla, pues un chihuahua es una talla chica de perro. Y por último, el color del perro. Pues aquí vamos a poner que es un chihuahua negro. Y hacemos el mismo llamado que hacíamos para el objeto. Solo que pues aquí no se llama pitbull, se llama chihuahua. ¿Qué pasa aquí? Lo que estamos nosotros es creando 2 instancias con el mismo molde de perro de acá arriba, que recibe sus propiedades, que es la raza, la talla y el color. Entonces esto nos debería devolver en ambos casos este mensaje, pero aquí hay que sustituirle pues por los valores que nos muestra cómo se requiere. Volvemos a ejecutar el código y si se fijan usa el mismo molde, simplemente en el caso del primero nos devuelve el perro pitbull café, que es el color que le establecimos, está ladrando. Para el segundo caso le estamos diciendo el perro chihuahua negro está ladrando. Entonces se fijan cómo de un mismo molde de un objeto nosotros podemos realizar diferentes llamadas a instancias y también nos permite interactuar de una manera más parecida a lo que hacen los humanos de interactuar entre objetos humanos, con una sintaxis pues un tanto más amigable y de la misma manera estamos reutilizando código. Entonces con esta parte nosotros terminaríamos lo que es un acercamiento a Python básico. Vimos pues, lo más conveniente lo más simple para poder realizar un programa utilizando este lenguaje de programación. De la misma manera, pues yo les voy a dejar aquí, les voy a dejar la presentación, que es donde es una guía didáctica de lo que se vio en la clase de hoy. Entonces, esto es como una ayuda como tal. Y todo lo que vimos aquí, pues de alguna manera se englobó en la parte práctica y nos sirve pues para darnos una idea de qué puedes hacer con lo más mínimo de conocimiento para trabajar con el lenguaje. ¿Dudas, muchachos? De mi parte todo muy, muy claro, Ángel. Muchas gracias, muy interesante la clase. A ver si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Yo aquí nada más me quedé con la duda que querías hacer en el while, porque vi que Ah, ok. agregaste el in en la lista de números. Perdón, sí, Eh, lo que pasa es sola- que el caso de in más bien sería para haberlo usado en un for. Haz de cuenta que ahí nosotros con in lo que hacemos es recorrer una lista. Entonces, de esa manera nosotros le decimos, busca esto en esto. Y de hecho es una manera, por ejemplo, si nosotros quisiéramos validar si existe un carácter en una cadena, pues se haría de esa manera. Mira. Vamos a comentar estos dos. Nosotros tenemos aquí una cadena que se llame cualquier cosa, no sé. Esta es una cadena de texto. Entonces, una cadena, además de considerarse como una clase string, también tiene la facultad de considerarse como una secuencia. Y es que es una secuencia de caracteres como tal. Porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que nos muestre lo que hay en el carácter 20,
si nosotros le escribimos cadena en la posición 20, guardamos, aquí abajo vemos, si se fijan me devuelve una E. Tendríamos que contar esto para encontrar, seguramente sería esta. Y es el valor que nos está mostrando. ¿Te fijas? Ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber si existe un trozo de código en una cadena, pues nosotros podríamos decirle, no sé, cadena, pero aquí sí haríamos pondríamos el texto que estamos buscando entre comillas, in cadena. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pasa que va a buscar si existe este pedazo de contenido de texto, lo va a buscar dentro de esta variable y si encuentra, te va a devolver true. De lo contrario, te devolvería false. Entonces, bueno, aquí es que yo le puse cadena. Por eso nos devolvió false. ¿Te fijas? Aquí lo que hace es, esta es una de las peculiaridades de la clase string. Porque además de comportarse como una cadena de texto, se comporta como una secuencia de caracteres. Y podría decirse que es una lista de caracteres como tal. Porque yo podría decirle cadena.append, que es una función de las listas, y podríamos decirle soy otro texto. Después podríamos mostrar nuevamente el valor cadena. Lo ejecutamos acá abajo. Ok. Ese como tal aquí no lo considero como un atributo. Se considera solamente para lectura. Aquí habría que hacerle una concatenación. Pero al momento de leer sí lo considera como una secuencia de caracteres. Por eso es que la función donde validamos aquí cadena en cadena es lo mismo que hacíamos, por ejemplo, si ves, nosotros hicimos una declaración de números. Lista de números. De esta manera nosotros declaramos una lista. Si nosotros quisiéramos validar si existe un número, pues lo haríamos exactamente como lo hicimos ahorita con la cadena. Por ejemplo, print, no sé, 8 in lista números. Y aquí lo que haría, pues sería lo que estaba intentando con el bucle, en realidad de una manera muy simple, porque valida si existe en esa cadena, mira. Ejecutamos acá abajo. ¿Te fijas? Como nos dijo que el 8 sí está contenido dentro de esta cadena. Era la idea, pero más que nada era expresar pues que una condición while lo que hace es, por ejemplo, while es una palabra reservada del lenguaje para indicarle, mientras que lo que está dentro de esta condición ocurra, vas a realizar esto. Era el objeto Ok. como tal. Órale, ya entendí más o menos la idea. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Vamos a ver el chat porque... Ok, todo en orden, gracias. Perfecto, pues si no hay más preguntas de mi parte sería todo, y agradecerles, muchachos. Y aquí estamos pues para lo que se requiera. Ángel, muchas gracias por tu presentación, estuvo muy buena. Y muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a Scott, Noé, Luis, Carlos y Adrián, que ya nos han acompañado en más de una sesión. Muchas gracias a todos por asistir. El próximo mes ya tenemos programado que ahora me va a tocar a mí exponerles inteligencia artificial con Python. Vamos a usar Google Colab, que les paso por aquí el link de una vez, es colab.google.com. No me acuerdo si con una O o con dos O's.
pero va a ser fácil que lo encuentren y bueno, nos cae como anillo al dedo esta exposición de Ángel de Python, porque es precisamente lo que vamos a usar en la siguiente sesión, que de una vez vamos diciendo cuándo sería. Sería yo creo que el 26 de septiembre. ¿Vale? Como quiera les mando la invitación ahí por el Meetup. 26 de septiembre, que es el último domingo de septiembre a las 10 de la mañana nos vemos para inteligencia artificial con Python y una librería que se llama FastAI. Y bueno, pues como siempre, muchas gracias. De nuevo, Ángel, muchísimas Gracias. gracias por tu ayuda. Gusto saludarlos a todos. Scott, gusto saludarte. Que estén muy bien, que pasen buen domingo. Y vamos a subir al canal de GitHub la presentación de Ángel, a la página de GitHub. Ahí les aviso también por el Telegram. Entonces, por Telegram y por Meetup, ahí les mando un mensaje. Muchas gracias a todos y que pasen buen domingo, que descansen. Gracias, buena tarde a todos. Vale, Gracias, hasta buen fin, luego. hasta luego.